Dios ha hecho algo en nuestras vidas en la iglesia. Vamos a hablar de un tema, hermanos, un tema un poquito largo. Ahí me hablaron y me pidieron que, bueno, la verdad no tenía nada preparado. Entonces estuve sufriendo un poquito para que pudiera encontrar mi tema. Y hay tantos temas en la Biblia que uno, bueno, a veces cierra, y lo único que hice fue pedirle a Dios que me iluminara para poderles expresar unas palabras que son necesarias a nuestras vidas. Toda la palabra de Dios, a veces hay temas que ya se han dicho, pero es necesario repetirlas porque a veces nos olvidamos y tenemos que volver a recalcar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy voy a hablar de un tema que se llama el llamamiento a alcanzar una norma más alta. ¿Se han dado cuenta que en el mundo en general la humanidad se está preparando para un acontecimiento de escala mundial? Apenas estaba checando información y Estados Unidos, cuando fue el presidente a Arabia Saudita, les vendió en miles de millones de dólares armamento. Los países se están preparando para algo grande, que ellos saben que algo grande viene, algo que puede ser un parteaguas. En Estados Unidos hay programas que se están viendo en la televisión, donde hay grupos de familias donde se están preparando para adiestrarse con las armas, porque según puede surgir una epidemia y que pueden resucitar los zombies, ¿no? O sea, suena tonto, pero la gente anda con eso, ¿no? Y a los chavitos los andan adiestrando con las armas y con flechas y con pistolas. O luego, ¿se acuerdan de la película de 2012? Que empezó a temblar y ya había los multimillonarios, ya habían pagado su boleto para tomar su barco, para que con la crisis y todos los temblores y todas las cosas que se venían por el fin del mundo, tenía ya su pase de salida, de salvación, ¿no? En un búnker. Y en algunos países ya hay búnkers por debajo de la tierra donde están almacenando granos por si llegara a pasar algo. Después de eso pudieran utilizar esos granos para sembrar todos los alimentos que en algún momento hubo. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Qué camino estamos llevando? En el mundo hay tantas cosas que nos preparan para cubrir metas. ¿Y quién de nosotros tiene metas fuera del Señor? Y cuando logramos algo nos sentimos insatisfechos, nos sentimos tristes porque no era lo que nosotros esperábamos. Hace muchos años yo tenía un sueño de irme a Canadá. Todos mis amigos de la secundaria tuvieron la oportunidad de irse al extranjero y a mí me decían, ¿sabes qué? Pues lo mejor que te puede pasar es irte al extranjero. Entonces yo decía en mi corazón, bueno, el día que yo me pueda ir al extranjero, ese día me puedo morir. Y logré mi sueño, llegué a Canadá y no me morí. Entonces yo me quedé así, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces pues me generó tanta incertidumbre, muchas cosas en mi mundo, porque yo había logrado lo que había propuesto en mi corazón de llegar a esa meta. Pero en las cosas del Señor nosotros somos llamados a un llamamiento celestial, una norma más alta, con un propósito bendito. Vamos a ir a Primera de Corintios 1 y 2. 9, 1 y 2. Primera de Corintios 1, el 1 y 2. Cuando alguien lo tenga. Esa es la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y los santificados en Cristo Jesús, hermanos, a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de gracias y paz a nosotros, el Señor Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén.
a la iglesia de Piedras Vivas, llamados a ser santos. A los justificados en Cristo. Justificados, bueno, ustedes saben que es apartado para un propósito diferente. Hace tiempo, cuando tuve la oportunidad de viajar en Canadá, ya me empezaron a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y hacía referencia el pastor con el que ahí me bauticé, me decía que los cristianos somos llamados a llevar una vida totalmente diferente. Una vida mucho más elevada de lo que la gente está acostumbrada a vivir. Una vida con sentido común, una vida con propósito, una vida gozosa, esa clase de vida que solo Dios ofrece. Y vivir la vida en Cristo Jesús de Nazaret. Que vivir la vida en Dios tiene que haber una transición. Estamos sometidos a una transición, a los cambios. Si nosotros seguimos en el Evangelio y seguimos con las mismas cosas, con los mismos amigos y con las mismas tradiciones, entonces el poder del Evangelio no ha hecho efecto en nuestras vidas. El Evangelio es necesario y los cambios a nuestras vidas tienen que haber un cambio y una transformación. Y muchos de nosotros a veces ese camino, esa carrera, ese destino, esa meta, tenemos que estar sujetos siempre bajo la voluntad de Dios para poder alcanzar la meta alcanzada. ¿Y cuál es la meta que nosotros estamos llamados a hacer? Mucho más en esta vida que nosotros, nuestras vidas tienen que ser deseadas por aquellos que no conocen de Dios. ¿Alguien se ha topado con alguien y les ha dicho, oye, algo tienes? ¿Hay algo en ti que me hace saber o me interroga qué es lo que está pasando con tu vida? Y a veces cuando, bueno, yo creo que a muchos nos ha pasado que vamos a nuestros trabajos o a nuestros negocios y la gente nota algo de extraordinario en nuestras vidas y que sabemos que no somos nosotros, que es la presencia de Dios en nuestras vidas y que nos hace ser diferentes, que estamos volviendo. Y que cuando vendemos algo, bueno, yo vendo dulces, ustedes saben que vendo dulces, y cada vez que acabo, que me estoy vendiendo, pues yo voy bien alegre, ¿no? Voy bien alegre, gozoso de que sé que Dios me está respaldando con las ventas. Y cuando termino de vender todo, hay una alegría en mi vida y hay un gozo en mi corazón porque sé que la bendición de Dios viene de Él. Y voy así alegre, y así es la vida de que todos ustedes tienen que vivirla. Pero a veces vivimos circunstancias y nos enfocamos en cosas que nos estorban para seguir avanzando. Hay tantas cosas, situaciones adversas que nos atoran, que nos estancan y que no podemos seguir adelante. La amargura, la tristeza. Hay noticias en el mundo que nos acontece por situaciones que no están fuera de nuestras manos. Ese es el punto que quiero llegar, que a veces somos llamados, que el llamado que nosotros llevamos para seguir a nuestro Señor Jesucristo no es fácil. Pero ese llamado nos va a someter a un proceso y que tal vez en ese proceso del caminar en el Señor o en el camino, la carrera, va a traer alegría, va a traer dolor, puede traer gozo, puede traer pérdida, malas decisiones, pero que sin embargo nos van a servir para que nosotros transformemos nuestras vidas y que sigamos adelante. Pero también muchas de esas cosas nos podemos quedar estancados y podemos caer. Hay una analogía en este mismo libro, en las carreras que hacía. Vamos a ir a 1 de Corintios, a 9:24. Primera de Corintios 9:24, el 25, el 26 y 27. Lo vamos a leer todos, hermanos. Vamos a leerlos todos de igual forma. ¿No sabéis? Está bien. Así como yo de manera no como de esta manera que veo, no como ver aire, sino que golpeo en el corazón y lo pongo en certidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hay algo hermoso, se dan cuenta que cuando
Cuando leemos la palabra, hay veces hay conceptos muy profundos que no alcanzamos a entender, a digerir. Pero aquí y Pablo se esforzaba en una carta a Corintios para explicar la carrera como cristianos, como hijos de Dios, debemos de seguir adelante. Y algo hermoso, porque Dios sabe que nuestra limitada pensamiento e inteligencia no podemos a veces alcanzar a comprender principios bíblicos. Hay tantos ejemplos hermosos que Dios utiliza, como el renuevo del águila. ¿Se acuerdan la historia del renuevo del águila? Y que nos los digiere para entender qué es lo que desea Dios, o como los polluelos debajo de las alas de la gallina, cómo nosotros somos, que utiliza Dios ciertos ejemplos para comprender su evangelio en la profundidad y haber una claridad de lo que Dios desea que nosotros comprendamos. O por ejemplo, hay tantos ejemplos que nos, como el viento, como el tamo del viento, que hace referencia a que todos los que se portan mal o son pecadores son como el tamo del viento. El tamo del viento, el otro día me quedé, y bueno, ¿qué es el tamo? ¿No? Bueno, es el polvito que se junta en los muebles, que no es nada, y con el polvo se va o se quema con el sol, o sea, no es nada. Entonces nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, lo ilumina para hacernos comprender la carrera que nosotros debemos seguir adelante, comparada con la carrera de Corintios en esos tiempos. Y hay algo muy hermoso que quiero resaltar antes de seguir adelante, que muchos de nosotros a veces, cuando en nuestro caminar en nuestro Señor Jesucristo, a veces tropezamos, a veces caemos, a veces caemos en idolatría, y no necesariamente con la idolatría, con la ídola a los santos, sino a lo mejor nos idolatramos con el servicio mismo que le damos al Señor, que nos sentimos orgullosos de, ay, mira qué bonito canto, ay, mira qué bonito predico, ay, mira cómo va. Y hay tantas cosas que nos afectan, y Pablo hace una referencia, una analogía de cómo le pasó al pueblo de Israel y cómo nos puede acontecer a nosotros, que ellos vivieron la misma leche, cómo estuvo la nube, cómo estuvo la roca, y la roca que ellos seguían era Cristo Jesús de Nazaret. Pero ellos tentaron al Señor, ellos cayeron en desobediencia, ellos cayeron en tantas cosas de pecados, y cayeron, y en un día 23,000, dicen las Escrituras, que cayeron. Y eso lo hace para que nosotros sintamos un exhorto y una dedicación y un temor reverente por no caer en esas situaciones, y que debemos de seguir adelante, siempre adelante, y no quedar estáticos, ni paralizados, ni estancados, sino que el crecimiento espiritual es necesario, es forzoso para alcanzar la meta. ¿Cuál es nuestra meta? La salvación, la eterna. Está en juego nuestra salvación, pero muchas veces he encontrado tanta gente que dice dichos, no, salvos, siempre salvos, ¿no? Y tantas filosofías huecas que cuando me adentro más a la palabra me doy cuenta que a veces no soy digno. Hay ese sentido digno de a veces leer la Biblia o de tocarla. A veces yo me siento que soy indigno de leerla, de lo sucio que a veces me siento tan mal y no soy capaz de dirigirme a Dios, o que me sienta merecedor de su gloria. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ir a una historia antes de ir más adelante, una historia de Jonathan. Ustedes sabían que Jonathan tuvo un hijo muy conocido. Vamos a ir a 2 de Samuel 4:4. 2 de Samuel 4:4. Dice la palabra: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a ejercer la noticia de la muerte de Saúl. Jonathan y su nodriza le tomó y vio, mientras iba huyendo apresuradamente, se cayó en un niño y quedó cojo. Su nombre era José. Dice la palabra de Dios: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente. Se le cayó el niño, quedó cojo, y su nombre era Mefi-Boseth.
Como les decía, hermanos, a veces muchos en nuestro caminar, en la transición que llevamos para la transformación de nuestras vidas, vamos a tener que afrontar muchas cosas, malas noticias. ¿Aquí qué le pasó? Imagínense cómo era tratado el nieto o el hijo de un rey. Todo lo tenía, todos le aplaudían, el niño tenía que llevar un cuidado. A veces nosotros así, Dios nos trata y vamos de bendición en bendición, que Dios nos va tratando con amor, con misericordia, y podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero a veces hay noticias que generan caos en nuestras vidas, y de repente llega la muerte, y de repente llega que alguien se queda sin trabajo, y de repente alguien tiene una enfermedad, y de repente a alguien se le muere un hijo, y hay un caos en nuestras vidas, y a veces nosotros nos quedamos paralizados y nuestro crecimiento no avanza. ¿Cuántos de nosotros no se han sentido así, que deseamos algo y llegan noticias que están opuestas a lo que nosotros queremos y no pasa, y hay un caos, y empezamos a cuestionar a Dios, y empezamos a reclamarle, y empezamos a sentirnos como el salmo de Asaf? ¿Se acuerdan del salmo de Asaf? Que él tuvo envidia de los que prosperaban y empezó una retórica y un debate con Dios hasta que él comprendió el destino de todos ellos. Pero mientras tanto a veces nos sentimos en el caos, y a veces, ¿qué significa la parálisis? Que los pies, a veces nos sentimos paralizados de los pies y no podemos avanzar. Los pies significan el sostén, el caminar, el seguir adelante. Pero si nosotros en esa carrera por alcanzar esa norma más alta, más sublime, más hermosa, que es nuestra salvación eterna, nos sentimos paralizados por los traumas ocasionados en nuestra niñez, en el caminar de nuestras vidas, por noticias inesperadas, y nos quedamos ahí, entonces podemos quedar tendidos ahí, como el pueblo de Israel quedó tendido. Entonces tenemos que tener cuidado mucho. Si nosotros nos sentimos atrapados en una situación adversa, a veces el diablo, ¿quién de nosotros? A veces el diablo no nos recuerda nuestra infancia, de cómo fue nuestro papá, cómo fue nuestra mamá, cómo fue nuestra vida, y de repente se reacciona, se conecta el rencor, se conecta el dolor, se conecta tantas cosas adversas en nuestras vidas y que nos paraliza, y nos quedamos ahí como víctimas, quejándonos. Hay una sequedad y a veces no sabemos qué hacer. No vemos la luz de Dios porque nos enfocamos a lo que está pasando o a lo que ya pasó. Hace tiempo tuve un amigo que tuvo una novia cuando tenía 15 años. Pasaron 10, 15 años y mi amigo tenía todavía el recuerdo de esa novia y no lo podía superar. Se quedó ya clavado, y aunque pasan nuestras vidas, a veces nuestras vidas van avanzando día a día, pero parte de nuestro corazón está atado, está paralizado, y no podemos seguir avanzando para ver la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no somos tratados o no dejamos que Dios trate nuestras vidas con amor, con bondad y misericordia, difícilmente vamos a poder sanar nuestras vidas para seguir adelante. Hay muchas doctrinas del mundo que dicen que el tiempo puede sanar las heridas, y es algo erróneo. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede restaurar, solo Dios puede levantar, solo Dios puede liberar, solo Dios puede transformar nuestras vidas. Así como Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? ¿Cómo estaba muerto? ¿Y cómo le dice nuestro Señor Jesucristo? Ven, sal fuera. O sea, Dios te dice ahora, ven, sal fuera de esa cueva de dolor, de esa cueva de angustia, de esa cueva de depresión, de esa cueva de desolación, de esa cueva de tristeza, porque Dios te alumbra. Ahora Dios nos está alumbrando. Levántate, tú que duermes, Cristo te alumbra. Amén. Para seguir adelante, porque si no, es una situación muy peligrosa, muy delicada, si nosotros nos vamos a quedar postrados o paralizados. Porque la carrera del cristiano tiene que seguir hacia adelante en forma ascendiente, hacia lo alto, puestos los ojos en lo alto, al cielo, donde viene nuestro socorro, donde viene nuestro auxilio, donde viene el sustento de nuestras vidas. Ahí tienen que estar nuestras vidas, siempre apegadas de las manos de Dios. ¿Alguien se ha sentido así? Aún conociendo de la bondad de Dios, ¿quién no? Yo me he sentido así.
Pero bendito Dios que cuando lo buscamos Él nos responde. Así es de grande Dios, solamente necesita un momento que nosotros tengamos, que estemos dispuestos a reconocer que sin Él no podemos avanzar. Así de fácil, no hay otra solución. Para que nosotros podamos caminar esa carrera como atletas, la lucha cristiana, necesitamos forzosamente la intervención de Dios en nuestras vidas. De otra forma, podemos desviarnos, podemos caer, podemos quedarnos ahí todos muertos, ocasionándonos la muerte espiritual a nuestras vidas. Como les decía, hermanos, vamos a ir más adelante a 1 Corintios 9:24. Vamos a leerlos por versículos. Se los voy a leer, hermanos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. El cristiano, hermano, así los atletas eran sometidos a una carrera. Los cristianos, hermanos, también somos sometidos a una carrera. En aquel entonces, la comunidad griega y los romanos habían creado un deporte donde solamente los jóvenes de alcurnia y de riqueza participaban en ellos. Los torneos eran regidos por reglamentos estrictos y severos, la cual no había objeción. O sea, ellos estaban sometidos a todos los reglamentos y alineamientos para poder correr esa carrera. Se prohibía a los corredores, hermanos, se les prohibía toda complacencia de distracción o de comida. ¿Han visto los boxeadores cómo están sometidos a un lineamiento estricto de disciplina para poder llegar a la pelea y poder durar? Bueno, así los cristianos tenemos que estar sometidos a la disciplina del Señor, alertas, y no dejar que nosotros estemos enredándonos con las cosas del mundo que pueden tener distracción. Cuando apenas que la pelea de Julio César Chávez se lo llevaron al cerro y no hubo comunicación con el internet, ese era motivo por el cual se podía distraer por todos los comentarios. Así nosotros, hermanos, ahora que tanto está de moda el internet, a veces, o la televisión, a veces nos quedamos dormidos y vemos las horas y las horas viendo la tele, viendo el internet, y estamos apartándonos de alguna manera de la comunicación de Dios. Todo era calculado, tenía que llevar un peso, sus músculos tienen que ser flexibles, sus pies, todo tenía que ser bien calculado, y una rigurosa dieta para poder emprender esa carrera. Los jueces se sentaban en la meta para poder observar que la carrera no haya ninguna cosa ilícita, lo que es ahora, ¿no? Bueno, ahora a los deportistas les hacen sus exámenes de antidoping, porque si ellos tenían alguna trampa por haber logrado el campeonato, haber logrado la corona, pues era ilícito, ¿no? Entonces, en ese entonces los jueces tenían que ver toda la carrera para ver si no hacían trampa. Y si hacían trampa, bueno, los despedían, pues. También en esas carreras no todos llegaban a la meta, y era muy común que en esas carreras muchos caían, muchos sangraban de la boca, de la nariz, y no aguantaban y quedaban así. Ahora muchos, también hay algo muy curioso, que muchos cuando ya llegaban a la meta, ya llegaban confiados, y ya volteaban y resulta que el de atrás se apresuraba y le arrebataba la corona de la vida. Así muchos de nosotros, yo creo que muchos, no sé si todos, pero si ustedes ya se sienten que ya tienen la corona de la vida acá en sus manos, están en un error, porque puede ser arrebatada por el enemigo, robándonos la paz, robándonos tantas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado en esta carrera de la lucha cristiana. Y no era raro, pero ellos, los jóvenes, se sacrificaban, y su sacrificio, aunque morían, era mucho más grande que recibir la corona de la fama, porque esa era una corona corruptible, de fama, de ego, de vanidad, donde todos vieran qué grande soy. El pueblo estaba orgulloso, ¿no? Si había una comunidad ahí que había ganado su atleta, pues imagínense, ¿no? Como México, ¿no? Cuando peleó Julio César Chávez contra César Camacho, pues todo el pueblo mexicano pues aplaudía, ¿no? Mexicano, pues imagínense en ese tiempo.
que también la comunidad se sentía orgullosa de haber producido un atleta fuerte y poderoso. Ahora los padres, ¿cómo se sentían los padres en ese tiempo? O ahora, ¿no? Que si tu hijo se titula de una buena carrera, ¿cómo se sienten los padres orgullosos de su hijo? Bueno, así era igual, pero aquí hace una comparación, pero la corona que nosotros estamos esperando es una corona incorruptible, y está en juego nuestra salvación, está en juego la eternidad. Por eso nosotros tenemos que estar sometidos a la disciplina del Señor, a someter nuestra voluntad a su voluntad, porque no podemos hacer nuestra voluntad para alcanzar la gracia del Señor y la salvación eterna si nosotros caminamos de distinta manera, o si corremos hacia otro camino que no es de Dios. A veces es bueno preguntarnos, hermanos, si el camino que estoy llevando es el correcto, porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, o estamos justificando nuestras cosas desagradables delante de Dios. Hace tiempo decía la pastora, desde que se inventaron los pretextos, se multiplicaron los justos. Y el pecado es pecado, la transgresión es transgresión, la ofensa a Dios es la ofensa a Dios. No hay otro nombre. O sea, no hay cosas medias. Tenemos que tener mucho cuidado. Y dice Pablo en el versículo 5, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los corredores, como les decía, renunciaban a toda complacencia que podría debilitar su cuerpo físico o mental. Así nosotros tenemos que renunciar a todos los placeres de la vida que pueden debilitar nuestra integridad como seres humanos, y que el Espíritu Santo crezca en lugar de menguar. Tenemos que estar alertas. Cuando más importante, imagínense si para ellos la fama, la gloria y el honor eran importantes, cuando más nosotros tenemos que tener una severa importancia de la salvación en nuestras vidas, que está en juego la eternidad. Nunca debemos permitir que nuestra atención sea distraída por diversiones, por lujos o por comodidad. Nuestros hábitos, nuestras pasiones, todo lo que nosotros somos tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios, sujetos al dominio propio, sujetos al reino de Dios. La iluminación por las enseñanzas de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo nos van a ayudar a seguir adelante. ¿Han visto las peleas de los gallos? ¿Han visto las peleas de los gallos? Yo fui gallero en un tiempo, y me acuerdo que cuando el gallo ya estaba todo, o había un gallo que ya estaba todo casi muerto, y ya el otro estaba así como que ya todo moribundo, y de repente el que estaba así medio muerto brincaba y le daba un navajazo y el otro moría. Y entonces, hermanos, tenemos que tener, o sea, si alguien ya cree que ya alcanzó la salvación, está equivocado. Es cuando más en este momento, cuando ya cuántos años alguien lleva aquí 10, 15, 20 años, tal vez 25 años de la vida de cristiana, pero si ellos se están conformando, tienen que tener cuidado, porque es cuando más tienen que estar alertas y más disciplinados para alcanzar verdaderamente la corona de la vida. Tenemos que tener un celo. Dice, vamos a ir más adelante en 1 Corintios 10, el 12. ¿Alguien lo tiene? A ver, hermano. Así que lo que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta carrera no es fácil, hermanos. Solo son para aquellos cuyos son llamados a un propósito bendito. Hace tiempo me encontré con un hermano cristiano, ¿no? Y me estaba diciendo que si yo creía que la salvación se pierde. Y yo sí creo que se pierde. Me dice, pero ¿cómo se va a perder si Dios ya te dio la salvación? Y digo, pues sí, pero entonces, si ya me la dio, entonces ¿para qué me congrego? Digo, cuando vengas a visitarme, pues vamos a echarnos unas chelas, ¿no? O vamos al table, ¿no? Digo, si ya estoy salvo, pues ya vamos a hacer lo que quieran en nuestras vidas. O cuántos hermanos cristianos ya son tan arrogantes que tienen la capacidad de decir que tú estás mal. Tengo un pariente que cuando yo era bebé en Cristo me empezó a hablar que del rapto y que Cristo viene, y yo no entendía.
Yo lo que necesitaba en ese momento era la bondad, la misericordia de alguien. No necesitaba un cristiano arrogante que me señalara. Pero a veces hay muchos cristianos arrogantes que se atreven a juzgar a la iglesia, que se atreven a criticar a la iglesia como si fueran ellos los portadores de la gracia. Si el único juez es Dios, el único juicio que recibimos es de Dios. ¿Han conocido ese tipo de cristianos arrogantes? Que ya casi quieren escribir un nuevo evangelio, otro libro, otros versículos, donde creen que ya esto ya no es suficiente. Yo los he conocido. Y dice la palabra de Dios, así que el que siente que ya está tocando las alas a los angelitos, o el que tiene su aerolito y volando hacia el cielo fácilmente, o sea, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Y si nosotros sentimos eso, tenemos que ver en el espíritu a dónde hemos caído, porque también hay tantas cosas que nos sirven de tropiezo que nosotros mismos podemos ocasionar, como es la arrogancia, la altanería, la soberbia. Son cosas que no nos dejan ver, que ciegan el corazón. La ingratitud nos ciega. Lo que les decía, la ingratitud repele a Dios, pero la gratitud atrae a Dios. Entonces tenemos que tener claro eso, que hay tantas cosas que nos sirven, o a lo mejor muchos de nosotros ya estamos perdidos y no nos damos cuenta, pero estamos a tiempo. En esta vida hay tiempo, tenemos tiempo aún para reconciliarnos con Dios, para que nos conceda el arrepentimiento si le hemos ofendido, porque ciertamente yo creo que muchos de nosotros le ofendemos a diario, ofendemos al Espíritu Santo, ofendemos a nuestro Señor Jesucristo, pero Él es grande y es bondadoso. Es la ventaja que tenemos un Dios lleno de bondad y misericordia, y que nosotros recurrimos a Él. Él tiene el poder para levantar nuestras vidas, limpiarnos y seguir adelante esta carrera que no es fácil, que no la hemos acabado, pero tenemos que sujetarnos a su voluntad, hermanos. Regresando al verso 25, hermanos, dice que ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo presenta entre la comunidad de Corintios, a la iglesia de Corintios, una corona, en contraste con la corona de Dios, una incorruptible. Los seres humanos están tras una corona de fama, de orgullo, de vanidad, los títulos, las posesiones, las casas, pero nosotros no vamos tras de eso. Lo tenemos. Creo que todos tenemos más de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Cuando antes estaba sin Cristo, a veces yo no tenía ni para el pasaje. Y ahora, bendito Dios, que veo mi cartera y tengo dinero. Antes no vendía, decían que yo vendía naranja, ¿no? Yo tenía mi camioneta y naranja de Martínez de la Torre, y no vendía naranja. Pero ahora en Dios la vida es distinta, o sea, totalmente distinta. ¿Verdad que tenemos un Dios hermoso? ¿Verdad? Pues, un aplauso. Y es algo hermoso porque ya es una esperanza. Cuando viene la presencia de Dios, los sueños vuelven, la esperanza vuelve, el ánimo, el gozo de nuestras vidas, la fortaleza para seguir adelante en este caminar que no es fácil. Somos seres espirituales sumergidos en esta experiencia humana, pero como humanos la regamos. Pero si nosotros nos llenamos de su gloria, de su presencia, vamos a entender, como la canción, haz mi carácter más como el tuyo. Es lo que necesitamos, crecer y asemejarse como el Hijo de Dios, para que lo que nos acontece, pues digan gloria a Dios, porque también Él da lo bueno, o sea, da cosas buenas, da cosas malas, da la enfermedad, o sea, da todo, o sea, gloria a Dios por todo lo que nos acontece. Pero vamos a ir más adelante, hermanos, la meta, hermanos. Vamos a ir a Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2, para comprender cuál es la meta. O sea, si hay una carrera, estamos sumergidos en esta carrera, pero ¿cuál es la carrera? ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Vamos a ir a Hebreos 12, 1 y 2.
consumador de la fe. De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sintió la cruz, menospreciando a lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, amén. Puesto los ojos en Cristo Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios que vive y reina a la diestra del Padre en lugares celestiales y que de lo alto nos bendice con toda bendición espiritual. Esa es nuestra meta, el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, dice, despojémonos. Tenemos que despojarnos, hermanos, de la envidia, de la malicia, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de la codicia, de la arrogancia, de la mentira, para que nosotros tengamos un caminar más liviano. Si nosotros estamos atorados o enlazados con las mentiras de Satanás, es más difícil alcanzar el propósito bendito. Pero nosotros tenemos que despojarnos de todo eso para que nosotros no estemos como los pies lisiados, cojos. Tenemos que tener así flexibles para alcanzar más rápido y no paralizarnos en las cosas que nos acontecen. A veces son necesarias esas cosas para el crecimiento, pero tenemos un Dios todopoderoso que se compadece de nosotros y que Él es fiel para levantarnos. Es el Dios que tenemos, es el Dios que adoramos a hoy. Todo hábito, hermanos, o práctica que conduce al pecado deshonra a Cristo y debe abandonarse. Si hay quien siga acá practicando el pecado, lo único que va a llegar es la muerte a su alma. Si nosotros seguimos entristeciendo al Espíritu Santo, va a llegar el momento en que se va a apagar. Y esa chispita se va a apagar y vamos a entrar en una sequedad espiritual, en un enfrascamiento, en un hoyo. La bendición espiritual del cielo, hermanos, no puede descender sobre ningún hombre que viola los principios bíblicos. O sea, no puede. ¿Cómo puede bendecir nuestras vidas con una bendición espiritual si nosotros vamos en contra de sus principios bíblicos? Solo un pecado que podría acariciarse o podría seducirlo puede ocasionar una catástrofe en nuestras vidas. A veces nosotros estamos jugando con el pecado, lo estamos seduciendo, lo estamos acariciando y no nos damos cuenta que el pecado trae lazos y que el pecado nos puede llevar a una situación donde nosotros no esperamos entrar y el pecado nos cobrará más de las facturas. Vamos a pagar más por andar jugando con el pecado. O ¿qué tanto es tantito, no? O sea, el dicho, no creo que... He escuchado a muchos cristianos de que, no creo que se enoje Dios por echar una chelita. Una no es una, y es la justificación delante de Dios, la justificación de sí mismos. En mi caso particular, ya no tomo, porque sé la peligrosidad que puede producir el alcohol en mi boca, porque es un sabor agradable al ser humano, y también agradable puede ser para nosotros. Por eso no tomo, porque tengo miedo, y si yo estoy jugando con el sabor de la cerveza, va a ser una, va a ser otra, y va a ser otra, y después va a ser una constante hábito de vida. Entonces no tenemos que andar acariciando. O las mujeres, ¿no?, que empiezan a ser seducidas por las cosas del mundo, las bolsas, los perfumes, las zapatillas, y empiezan a agarrar dinero de lo que está destinado para la casa, para la escuela, y empiezan a robar la economía del esposo para poder alcanzar lo que ellas desean, y empiezan a seducir el pecado, y luego cuando llega el punto en que ya son deudoras y deben las zapatillas y deben en pagos, y ya no hayan forma de cómo lograr salirse de ahí. A veces nosotros provocamos el estancamiento y nosotros mismos nos paralizamos porque nosotros ocasionamos el pecado en nuestras vidas, que trae lazos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, decimos, oímos o escuchamos, en la forma en cómo nos dirigimos con Dios, en la forma en cómo nos dirigimos con la vida misma, con nuestros hijos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9, 43-45? Marcos 9. No lo digo yo, lo dice el mismo Cristo bendito. 9, 43, el 45. ¿Alguien lo tiene, hermana? La palabra de Dios dice: y si tu mano te es ocasión de caer, córtala,
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado. ¿Así de fuerte o más fuerte? Hermanos, si para salvar el cuerpo de la muerte debería de cortarse el pie, debería sacarnos los ojos o cortarnos una mano para ir al cielo. Acá lo dice, hermanos, no tenemos que estar jugando con nuestros miembros ni con lo que vemos. Porque si por los ojos que estamos viendo cosas desagradables, la pornografía, codiciando con nuestros ojos y envidiando lo que los demás no tienen, o con nuestras manos empezar a hacer cosas, a robar, a hurtar, y que esas cosas que hacemos por esta mano, por estos ojos, con estos pies, los pies, por ir a lugares donde no debemos estar, los hombres a lo mejor ir al prostíbulo, ir con las triboleras, o caminar en lugares secretos donde están fumando marihuana. Si nuestros pies están ocasionando eso, pues mejor hay que cortarlo para entrar al cielo. Eso es algo delicado, ¿no? Y me quedé pensando y pues es así tajante la palabra de Dios. Pero también es cierto que tenemos un Dios bondadoso que puede levantarnos y nos puede perdonar. Estamos a tiempo, aún hay tiempo para reconciliarnos con Dios. La carrera para ganarla no es para el más fuerte, hermanos, ni para el más débil. Hay algo hermoso que Dios ha escogido de lo ruin, lo peor, lo más sucio, y puede transformar esas vidas para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Solo puede ganar el que, por el poder de su gracia de Dios, y el que esté verdaderamente sometido a la voluntad de Dios, puede alcanzar la salvación. De otra forma no encuentro otra fórmula, ni la medida, como dice nuestra pastora, ¿no? que nos dé una porción de poder, una porción del perdón. Solamente Dios, a través de Él, nosotros podemos seguir adelante, despojándonos, pidiéndonos, sometiendo nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros hábitos, a través del dominio propio, del poder de su Santo Espíritu, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Amén. Es el poder de Dios que nos ha dado para seguir adelante. El versículo 26 y 27, hermanos, alguien igual de Corintios 9, el versículo 26 y 27. 9, primera de Corintios 9, 26 y 27. ¿Alguien lo tiene? A ver, hermano. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mira qué fuerte. Así que yo de esta manera corro, no como aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo ser eliminado, venga a ser eliminado. Hermanos, heraldo, ustedes saben que significa el noticiero, el predicador, el que lleva el mensaje. Para correr en forma, Pablo no corría en forma incierta. Si alguien está acá, digo, bueno, pues mejor me porto bien, no hago las cosas de Dios, quizás y a lo mejor tenga la razón, o a lo mejor sí sea cierto. No, tenemos que tener la certeza de Dios, que la palabra de Dios se cumpla, y que Dios es verdadero, y que el Espíritu Santo vive, y que el Hijo de Dios vive y reina a la diestra del Padre. O sea, no estamos nosotros por el azar. Tenemos que tener la convicción que hay un Dios todopoderoso, y que la palabra es viva y eficaz. Amén. Y que la crean o no, se cumple. O sea, que dice que no corre al aire, o sea, no va así como que, ¿sabe qué pasa? No, chicle y pega, no, bueno, a lo mejor sí es cierto, no. Tenemos que tener la certeza de que la palabra de Dios es verdadera y es real, y que hay un infierno, y que hay demonios que se mueven en contra de nuestras vidas, y que este mundo lo gobierna Satanás. Pero más real y poderoso es el que reina en nosotros que el que reina en el mundo. Esa es la ventaja que tenemos, una ventaja muy grande. Satanás necesita sus achichincles,
Pero Dios no, porque es omnipotente, es omnisciente. Entonces tenemos que tener la certeza y la fe en Cristo Jesús de Nazaret, que nos esperan cielos nuevos y vida nueva. Gloria a Dios. Esa es la vida que nosotros somos llamados a alcanzar una norma más alta. Y en esta vida ser mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores hijos, mejores servidores de Dios, mejores en todo, con la gracia de Dios, pero mucho más allá en este transitorio efímero y camino del ser humano nos espera algo más alto. Y somos llamados a esa salvación eterna, y que está en juego nuestra salvación. Y como les decía, si alguien ya se cree que ya tiene la corona y que la va a arrojar delante de Dios y que tiene su aureola y que rápido va con el Señor a su diestra, no caigamos en el error, porque muchos por el error se desvían, y la desviación no va a ir al cielo, va a ir al infierno, va a ir a la muerte. Dice: ponga servidumbre en mi cuerpo. ¿Eso qué significa? Someterse a disciplina, la disciplina del Señor, disciplinar nuestros deseos, disciplinar nuestros impulsos, nuestros hábitos, que gobierne Dios nuestras vidas, que reine Dios nuestras emociones, que sujete a las mujeres sus emociones. Las mujeres son cambiantes por su misma naturaleza, pero tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios y al gobierno de Dios. Sujétense al poder de Dios, sometámonos al amor de Dios, que la voluntad de Dios jamás nos llevará a donde su gracia no proteja. Y él también comprendía que si no cumplía en su vida los principios, es decir, que si no hacía lo que él predicaba, entonces era inútil lo que él hacía. Porque imagínense, ¿no?, que aquí el predicador o él mismo o cualquier servidor de Dios que esté alabando a Dios y en lo oculto tiene una doble vida, una doble moral. Entonces, ¿qué está predicando? Pura falsedad, porque el testimonio de vida tiene que ser congruente y coherente. Dice: no sea que yo mismo sea eliminado. O sea, él tenía temor, prosigo al blanco. Él proseguía porque no sabía si ya había alcanzado la corona de la vida. Así tiene que ser nuestro caminar. No habiendo ya alcanzado, no tener la arrogancia de ya tener acá la seguridad. La única seguridad que tenemos es Dios en nuestras vidas. La única certeza que podemos tener cuando Dios llame nuestras vidas. El reloj cronológico lo tiene Dios en nuestras vidas. Cuando nos levante, pues tengamos la fe de que estemos con Él. Si morimos, morimos en Él. Si vivimos, vivimos para Él. Así es esto. Entonces Pablo también sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras él vivía. O sea, hermanos, nosotros aún estando en vida, no hemos terminado esta carrera. Aquí hay gente, hay hermanos adultos, y ellos también tienen que estar más atentos. No porque puedan creer que a lo mejor ya les faltan pocos años de su vida. No, pues ya no creo que de aquí a 2 años, 3 años se me pierda la salvación porque ya estuve chameando. No, tienen que estar más alertas. Aún nosotros, los jóvenes, hay tantas noticias en el mundo que de repente que hay asesinatos, que hay tantas tragedias, que hay accidentes, y Dios nos guarde de todo eso, pero que nos guarde, hermanos, pero estando y viviendo en Él, para que cuando sea eso, nosotros confiadamente arrojemos, como dice el libro de Apocalipsis, arrojemos las coronas delante del Hijo de Dios, dándole la gloria y la honra. Amén. Esa es la palabra, hermanos. Es una palabra muy fuerte y necesaria. Toda la palabra es necesaria. A veces cometí el error de que me preocupaba mucho de qué predicar, si ya había temas que se habían predicado, pero toda palabra es distinta, es infinita y toca los corazones. Si esta palabra tocó los corazones, hizo eco, hubo cachetadas, bueno, no soy yo, espero que no haya sido yo en mi carne, que verdaderamente le pido a Dios que la palabra expresada de mi boca sea por intervención bendita de Él. Amén. Bendiciones a todos. ¿Sí les gustó la palabra? Sí, pegó al aire, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Para terminarla y cerrar bien esta palabra porque es hermosa, vamos a ir a 2 de Timoteo
4. Voy a guardar algo. Esperen. 4:3. Vamos a leer de 4, del 3 al 8. Dice: Tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencias. ¿Creen ustedes que está pasando eso? Léanlo bien, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice no sufrirán? Porque la palabra del Evangelio, como dijo él, no es fácil de seguir, ¿vean? Pero sobrarán muchos maestros de tiempo, dice, vendrán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Concupiscencias en deseos, a sus propios deseos. La persona querrá oír, dice que por eso vamos a tener comezón, querrá oír la palabra pura, limpia, la que te hace libre, la que te sana, la que te levanta. Querrá oír esa palabra, pero ya no va a poder, porque se van a amontonar maestros, falsos predicadores, falsos pastores, y ya no van a predicar la sana doctrina. Traerán doctrinas con falsas filosofías. Van a hablar de sus propios deseos. Ahora, ¿cuál ha sido el deseo que ha llegado a las iglesias? La lana, como nos dijo un pastor ahí oyendo una prédica. La lana, dijo él, porque aquí la lana se cae. Esa, la lana. Ya las ovejas van a venir limpias, pero limpias van a salir de la iglesia. Sí, entonces esa es una de las cosas en la que Pablo nos está llevando el mensaje. Y vamos a ir al 4. ¿Me lo lee, Alfonso, por favor? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Miren, ahí también está otro versículo. Se apartarán de la verdad y se van a unir a las fábulas. Muchos dicen, no, si están hablando de la prosperidad, hay esperanza de que yo tenga dinero, ¿verdad? Ya me dijo una profeta de la prosperidad que yo voy a tener un carro ahí, un W. Vamos a tener ahí un Lincoln. Y entonces aquella persona a lo mejor puede comprar una carcachita ahí en los tianguis. Y la persona ya, pero vive con esa esperanza: algún día voy a tener, así como me dijo el profeta de la prosperidad, que voy a tener una casa igual a la de Enrique Peña Nieto. Sí, y viven con esa esperanza. La esperanza te va sosteniendo. Entonces tenemos aquí muchas cosas que desligar de la mentira. Vamos a sacar la verdad. Vamos a sacar la verdad. Y no se nos haga nudo la garganta para ir a decirle al otro: estás mal, hazte bíblico. Dicen que la pastora Alba es bíblica. ¿Y qué vamos a hacer? Díganme usted. ¿Voy a leer yo el catecismo acá? Voy a traer todos los argumentos de la iglesia tradicional, libros que han inventado. Y aún en la iglesia cristiana. Aquí vino una hermana que dijo: ya han comprado la Biblia de la mujer. Y dije yo: ¿la Biblia de la mujer? Sí, o sea que cuando Dios hizo los mandamientos, hizo para la mujer, hizo para el hombre. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, hizo para la mujer, hizo para el hombre. Oh, qué bonito, como tuvo de tiempo para hacer tanto, ¿verdad? Y ya, esas son las fábulas mentirosas. La palabra es una sola palabra. Es una sola palabra. Como tú la quieras llevar equivocadamente, pues Dios entenderá contigo.
explico? ¿Verdad? Pero es una sola palabra. Vamos a ir al 5. David, ¿me lo puede leer, por favor? La palabra de Dios dice así: pero Jesús es glorioso, soporta las aflicciones, azota de la vista, cuida con el. Miren todos los mandatos que está haciendo aquí. Pero hay algo importante: sé sobrio. ¿Qué le dicen a los alcohólicos allá? Los alcohólicos anónimos: mantén tu sobriedad. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de ser chupirul. ¿Sí? Dejen de tomar. Manténganse sobrio. A la sobriedad espiritual, ¿a qué se debe? Deja de pecar. Deja de pecar. Te enseñaron pequeñito cuál era lo bueno y lo malo. Entonces tú tienes que tener ese discernimiento: qué es lo bueno, qué es lo malo. Y si no, lee ahí en Gálatas. Todo lo que te va a hacer, te va a perder, y todo lo que te va a edificar. ¿Verdad? Porque nosotros no debemos de pecar. El pecado nos separa de Dios. Dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, vino una gran neblina, una gran oscuridad. ¿Y eso qué fue? La separación que Dios puso. Porque Jesucristo en ese momento representaba todo el pecado de toda la humanidad. Y Dios se separó de él. Dios se separó de él. Por eso dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía en ese momento solo. Entonces, cuando nosotros nos separamos de Dios, estamos solos. Y lo necesitamos tanto en la angustia, en la tribulación, en la calle, en el trabajo, en el hogar. Para que tu hogar sea edificado, tienes que caminar con Dios. Para que tú como ser humano seas edificado, tienes que caminar en Dios. Tu camino debe de ser firme en el Señor. No irnos aquí, no, es que ahora voy a ir yo a la iglesia de amistad cristiana. No, el domingo voy a ir a la católica, el otro domingo voy a ir a la otra. Andas perdido. Andas perdido, porque debemos de seguir un solo mensaje. Cuando tú estudiabas medicina, digamos aquí la doctora que tenemos adelante, no iba a todas las universidades, ¿verdad? Solo a una. Solo a una. Para edificarse y para especializarse en su carrera. No podemos andar aquí, allí, allá, que se convierte en una coquetería espiritual, en una prostitución espiritual. Tenemos que buscar a Dios en un solo sentir. Amén, hermanos. Vamos a ir al 7. Al 6. Miren lo que dice aquí Pablo. Pongan atención. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo cuando leí esta palabra, créanme que lloré mucho. Que dije yo: Pablo, ¿qué sentiría en su corazón también? Porque él sabía que iba a ser sacrificado, y probablemente sabía cómo iba a morir. Y la muerte de Pablo fue terrible. La muerte de Pablo fue guillotinado. Entonces, imagínense, aquí nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Peleó la buena batalla. ¿Contra quién? Contra el pecado. Peleó la buena batalla. Esa es la batalla diaria que tenemos nosotros contra el pecado. Contra el pecado. Y vamos, por lo demás, dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Tenemos que hacer esa buena batalla, triunfar esa buena batalla. No importa cómo estemos, pero seguir adelante. Inclinen su cabeza. Padre bendito de Dios, la honra, la gloria, el poder y el imperio
esta mañana, Señor, postrando mi corazón delante de ti, diciéndote: este es tu pueblo, esta es tu nación santo, esta es tu sierva. Señor, te amamos, te necesitamos, Señor, para pelear esta buena batalla y hacer la buena carrera. Ayúdanos tú. Sin ti no podemos, Padre. Ayúdanos en la tribulación, en la angustia, en el dolor. Ayúdanos. Yo te lo pido, Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos en la presencia de Dios. La hermana Conchita va a pasar a sus lugares a partir del sobre del diezmo y vamos a ir a 2 de Corintios 9.